Señor, ¿quiénes somos nosotros para hablar de los propósitos del Dios grande y temible? Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a enfocarnos en tu persona, pero de manera legítima. A hablar de tus propósitos, pero de manera adecuada. Que tu Espíritu Santo lo haga posible. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si están en este seminario sobre la voluntad de Dios, debo concluir que les interesa este asunto. Y no que se han confundido buscando otra sala. Y puedo entender por qué les interesa este asunto, y no precisamente por las capacidades de quien les habla, mundialmente desconocido, sino porque se trata de un tema fundamental, crucial, que todavía a día de hoy, en época de previsiones a largo plazo, en tiempos de inteligencias artificiales y de metaversos, sigue generando inquietud y fascinación a partes iguales. No solamente para esa jovencita que está buscando esposo, o ese hombre que ha perdido su trabajo y no sabe qué hacer con su vida, o el nuevo convertido que recién comienza a dar sus primeros pasos en la fe. Es cierto que algunas personas se acuerdan de este asunto de la voluntad de Dios solo cuando enfrentan una decisión importante a tomar en su vida. Exclusivamente cuando experimentan alguna situación de prueba, alguna situación de dificultad extrema. Entonces se preguntan eso de ¿por qué lo permite Dios? ¿O qué querrá Dios mostrarme en estos momentos? Estas no son malas preguntas y es importante que pensemos en ello llegado el momento. Pero quisiera confirmar en el tiempo que tenemos por delante cómo esta cuestión de la voluntad de Dios no es un asunto que debamos limitar a esos instantes de duda existencial. No es un tema solamente para inexpertos o inmaduros o despistados. Sin embargo, debo advertirles también desde un principio que no he traído mi bola de cristal. No me han dejado facturarla en el avión. Ni me he propuesto tampoco cubrir todas las variables y ramificaciones que se derivan de esta cuestión de la voluntad de Dios. Pero quisiera que esta sesión sirva para despertar un profundo deseo de conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, a ese Dios que se ha dado a conocer con el fin de que le conozcamos. Y conocer al Dios que se ha revelado supone también conocer los propósitos del Dios que se ha revelado. Estamos a punto de subirnos no ya a un avión, sino a una nave espacial. Y estos son los 4 epígrafes que vamos a tratar en este momento. En primer lugar, la definición de la voluntad de Dios. Después hablaremos del descubrimiento de la voluntad de Dios, para pasar a continuación a la distinción de la voluntad de Dios y finalmente terminaremos tratando la dirección de la voluntad de Dios. No se preocupen, como vamos a ir uno tras otro, repetiré el título de cada sección. Y la primera de ellas es la definición de la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la voluntad de Dios? Nadie puede negar que se trata de uno de los asuntos más repetidos en ambientes cristianos, aún entre personas no practicantes de la religión, aunque en su día a día vivan ajenos a toda realidad espiritual. Cuando algo les angustia, cuando algo les preocupa, son capaces de recorrer kilómetros
inclusive arrastrados sobre sus rodillas para confirmar cuál será esa voluntad divina para su vida. Sin ir más lejos, solamente en este último mes, varias personas en distintos lugares, en distintos momentos de su andar con Cristo, me han planteado la misma cuestión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo me pregunto, ¿por qué, a pesar de que hablamos tanto de conocer la voluntad de Dios o de discernir o de seguir la voluntad de Dios, sigue siendo la pregunta habitual para muchos cristianos? Alguien me preguntaba días atrás, sabiendo que venía a la conferencia, de qué iba a tratar mi taller. Y al escuchar la respuesta me dijo, bueno, eso lo puedes hacer hasta sin nota si quieres. Yo me quedé desconcertado. Es un tema tan frecuente, tan común, que parece que es poca cosa. Y aquí se vuelve a confirmar la máxima que dice que estemos familiarizados con algo no significa necesariamente que sabemos de lo que estamos hablando. Porque de lo que estamos hablando aquí no es de voluntad de carne ni de sangre, sino de ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Nos acercamos a la mente y a la mano del Dios viviente. Y pensar en la mente y la mano del Dios viviente nos lleva a un mismo lugar y no es otro que el asombro. Pensar en la persona y en las obras de Dios inevitablemente nos conduce a todos a un mismo lugar, el temor santo que deriva en adoración sincera. Y como el salmista hemos de caer rendidos y confesar con reverencia, esto es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo entender. Oh, hermanos, que en este momento y en esta hora osemos mencionar el nombre de Dios. Que en este momento y en esta hora nos atrevamos a referirnos a Él, a describirlo a Él, a hablar en nombre de Él, a comentar sus propósitos. A referirnos a las intenciones de aquel al que la Biblia presenta como el inescrutable, el inabarcable, el inconmensurable. Tanto que aunque cada ser humano que jamás haya poblado la tierra viviese 1.000.000 de vidas, no podríamos, ni juntos ni por separado, llegar a contemplar su inmensidad y su grandeza más que lo que un mosquito es capaz de sobrevolar una mínima fracción del universo. Así que pisamos terreno sagrado y descalzarme me parece poca cosa. En España hay una frase que se usa para que las personas midan sus palabras cuando hablan de algún individuo que no está presente. Y la gente dice eso de, antes de hablar de esa persona, tienes que lavarte la boca con jabón. Bueno, antes de hablar de Dios, antes de hablar en nombre de Dios, debemos lavarnos la boca, la mente, el corazón, pero no con jabón, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Porque solamente entonces estaremos en condiciones de conocer al Señor de cielos y tierra. Solamente entonces nos hallaremos en condiciones de reconocer al Señor de cielos y tierra. A ese Dios que es insondable, a ese Dios que es invisible, pero que se ha hecho visible en la persona de su amado Hijo. Un Hijo que vive y que muere para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios.
Dice Santiago 1:18, que fue en el ejercicio de su voluntad que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de entre sus criaturas. ¿Y cómo podemos concretar? ¿Cómo podemos precisar qué es eso a lo que la Biblia llama la voluntad de Dios? Permítanme que les ofrezca una breve definición. La voluntad de Dios es la disposición, la determinación y la ordenación del ser de Dios. La disposición, determinación y ordenación del ser de Dios. Y en ese sentido, se supone que la teología debería ayudarnos a ordenar, a sistematizar lo que la Biblia enseña. Y concretamente lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Pero a algunos que se hacen llamar teólogos, habría que comenzar a llamarlos teolocos. Y esta no es una palabra en griego. Porque en lugar de facilitarnos la tarea de conocer a Dios, nos complican la tarea de conocer a Dios. Y esto es lo que ha sucedido particularmente en estas últimas décadas con este asunto de la voluntad de Dios. Algunas posiciones teológicas, particularmente promovidas desde el ámbito, desde la órbita de la apologética, enfatizan una idea, proponen una idea de Dios desvirtuada, limitada, y todo con tal de preservar la supuesta libertad de elección del hombre. Dios se sacrifica y se vuelve como uno de nosotros, al punto de negar o rebajar ciertos atributos, al punto de que ya no tenga una voluntad, entre comillas, firme y sólida, sino una voluntad que es como la nuestra. Y si es como la nuestra, su voluntad es una cosa y la realidad es otra. Dicen ellos, Dios puede anhelar o sentir una preferencia particular por algo, pero la realidad, dicen ellos, puede resultar completamente distinta. Y como producto de esto, todo lo que sucede, dicen ellos, ya sea bueno o malo, particularmente lo malo, no es achacable a Dios. Él no es el responsable. No podemos decir que Dios tiene una voluntad tan firme como para que eso haya tenido lugar. Porque igual que nosotros, dicen ellos, Él se ve sorprendido por el devenir de los acontecimientos, tanto como lo estamos nosotros. ¡Qué visión tan ridícula del autor y sustentador de todo lo que existe! ¡Qué terrible deformación de lo que la Escritura nos enseña! Tenemos que tener claro desde un principio que Dios no concibe ni ordena nada que no sea completamente acorde a la totalidad de sus perfecciones. Ningún aspecto en el carácter de Dios, ningún área en la persona de Dios se ve violentada ni contrariada, porque no existe contradicción en Dios. No existe confusión, ni sombra, ni variación en Dios. Incluido todo lo relativo al ejercicio de su voluntad. En esta cuestión de la voluntad divina observamos la manera en la que confluye una perfecta armonía, como si de una sinfonía se tratase, en la que cada integrante de la orquesta participa de manera sincronizada. Así, el ser divino actúa en base a todas y cada una de sus perfecciones. Su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía y todas las demás. La que faculta o lo que faculta a Dios a ejercer su voluntad es precisamente esta sintonía entre todas esas perfecciones, entre todos
esos atributos que conforman su persona, que hacen que Dios sea quien es. Él no necesita hacer para ser, pero todo lo que hace es consistente y coherente con quién es Él. El capítulo 1 de Efesios es muy rotundo en cuanto a esto. Ahí nos encontramos con un glorioso canto de alabanza a la Trinidad al completo, específicamente por su obra de salvación. Desde el principio y hasta el final, al completo. Y en el versículo 11, Efesios 1, 11, se nos confirma que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Al completo, de la primera a la última. De hecho, el texto es enfático y dice, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y Pablo ahí está empleando una figura del lenguaje que recibe el nombre de merisma. Una marisma es una cosa, ¿verdad? Esto es un merisma. Y la idea que pretende expresar el texto es la de totalidad, porque nada queda fuera de cielos y tierra. Nada existe fuera de cielos y tierra. Ya sea lo que denominamos espiritual o lo que colocamos bajo la categoría de lo material, en ambas esferas, es decir, en todas las esferas, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y llegados a este punto, uno se pregunta, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo entonces nosotros podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo epígrafe de esta ocasión, al que podemos llamar el descubrimiento de la voluntad de Dios. El descubrimiento de la voluntad de Dios. El 2 de marzo de 1980, hace algo más de 43 años, el pastor MacArthur predicó un famoso sermón que les recomiendo encarecidamente. Llevaba por título La voluntad de Dios no es secreta. Si hablamos de descubrir la voluntad de Dios, si hablamos de conocer la voluntad de Dios, es porque aunque ésta resulta gloriosa y majestuosa, no es secreta. De hecho, en el versículo 9 de este mismo capítulo 1 de Efesios, el apóstol nos confirma que a Dios le ha placido dar a conocer el misterio de su voluntad. Y en Colosenses 1, 9 al 12 se va a insistir en esta misma realidad. Les invito a buscar este texto, Colosenses 1, del 9 al 12. Ahí, en los versículos anteriores, Pablo se dirige específicamente a los creyentes de esta localidad. Y ahora que son del Señor, ahora que la obra de Cristo se ha hecho efectiva en sus vidas, Pablo va a orar por ellos y a partir del versículo 9 de Colosenses 1 dice lo siguiente. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que, presta atención a esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquel cuya magnificencia nos deslumbra, cuya santidad y belleza nos conmueve, aquel que dice la Escritura que es mucho más superior y mucho mayor y mucho mejor que todos nosotros, se ha acercado a nosotros y ha obrado a favor de nosotros, con el deseo de darse a conocer, con el deseo de que le conozcamos y con el deseo de que le obedezcamos. Así que no solamente podemos conocer a Dios y a su voluntad, sino que debemos conocer a Dios y a su voluntad, para que le obedezcamos finalmente. Ese es el propósito
último que Pablo señala aquí. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Probablemente eso es lo que te ha traído aquí. ¿Cómo? A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de conocer el futuro y conocer también la voluntad de las divinidades, no importa cuáles fueran. Y para ello ha apelado a distintas estrategias. Y la lista es interminable. Algunas pasaban por interpretar la trayectoria de los dados, de las flechas o de las estrellas. Por verter líquidos, por contrastar el color y el espesor de los hígados. Por elaborar pócimas mágicas, por practicar la hechicería, por consultar a médiums o ponerse en contacto con los espíritus. Bueno, al menos intentarlo. Es cierto, hoy somos un poquito más sofisticados. Y digo un poquito, porque ya no es común, al menos donde yo vivo, eso de ir abriendo animales en canal para observar sus vísceras e interpretarlas, pero sí que algunos siguen tirando dados, o consultando el horóscopo y el tarot, o buscando espíritus, y como bien saben los mexicanos, también a los extraterrestres. Digo los mexicanos porque esta misma semana el gobierno ha presentado a unos supuestos extraterrestres. Pero por lo general, dentro de lo que llamamos cristianismo, son otros los caminos por los que se circula tratando de alcanzar esa deseada voluntad de Dios. Sin embargo, que sean otros caminos no significa que sean mejores caminos. En el caso del movimiento evangélico contemporáneo, alguno de esos caminos para conocer la voluntad de Dios pasa por lo que yo llamo superstición evangélica. Por ejemplo, algunos piensan que Dios me va a hablar si oro con una postura determinada, o si me dirijo a Él a una hora determinada o en un lugar determinado. Antes, en los restaurantes chinos, al terminar de comer, le regalaban a uno lo que se conocía como galletita de la fortuna. La verdad que no estaban muy ricas, tengo que decirlo. Pero el interés estaba en romperla y ver qué frasecita aparecía ahí. Bueno, algunos se acercan a la Biblia de esta misma manera. Gracias a Dios todavía no han llegado a romperla. Pero la abren. Lo que sucede es que la Biblia es muy larga, ¿verdad? Así que la abren así azarosamente por donde pillen, con los ojos cerrados para no ir ya directos al texto favorito, esperando que justo caiga en la página donde se encuentre una palabra especial de Dios. Tengan cuidado con eso, hermanos. Es célebre la historia de aquel individuo que abrió la Biblia de esta manera en Mateo 27:5, que dice, salió y se fue y se ahorcó. La cerró un poco inquieto, ¿verdad? Pero la volvió a abrir al rato y esta vez fue a Lucas 10:37, que dice, ve y haz tú lo mismo. Y ya nervioso, la volvió a cerrar, pero buscando algo de luz al respecto, acabó por abrirla en Juan 13:37. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dentro de esta superstición evangélica caben todo tipo de señales, todo tipo de palabras proféticas, a veces en la versión de bolsillo que algunos llaman impresiones proféticas. Destaca ahí entre ellas la manida frase, tengo una palabra de Dios para usted. Esta palabra de Dios puede ser falible, puede ser falsa, pero también puede acertar de vez en cuando. Sobre todo si esa palabra de Dios es tan ambigua, tan general, que cualquiera puede interpretarla de la manera que apetezca. Podemos tomarlo a broma, pero no sé hasta qué punto nos damos cuenta del peligro y de las consecuencias de este tipo de interpretaciones libres.
Algunos tratan de justificar este anhelo por las señales utilizando pasajes bíblicos. ¿Recuerdan la historia en Jueces 6? Gedeón, el hombre que se siente inseguro y pide a Dios que le confirme su palabra por medio de un vellón. Y ahora mojado y después seco, le hubiéramos regalado una lavadora secadora, ¿verdad? Pero no, lo interesante sería que que piensa que Gedeón es la razón para pedir señales de este tipo, volviese a leer el libro de Jueces. Se daría cuenta de que de Gedeón no es precisamente el modelo a imitar. No, de ninguna manera. La superstición, por muy evangélica que se presente, en sus formas o en su lenguaje, o incluso en lo aparentemente sano de sus intenciones, nos conducirá o nos desvelará la voluntad de Dios. La Biblia nunca indicó que deberíamos esperar este tipo de señales, y no serán ellas las que resolverán cuál es la voluntad de Dios. Otra de las fórmulas habituales que algunos emplean es lo que podríamos denominar sentimientos de uno. También podemos llamarlos, como alguien hizo, feelingitis. Feelingitis. Esto cada vez tristemente es más frecuente en nuestro ambiente. Dejar que tu corazón te guíe, dejar que tus sentimientos sean los que te marquen la dirección. Y aún en los ambientes evangélicos utilizamos y escuchamos este tipo de lenguaje constantemente. No puede haber un consejo más torpe que este, más necio que este, entre otras razones, porque no existe peor consejero, peor jefe de expedición que nuestro propio corazón. El profeta Jeremías fue muy contundente al respecto. En el capítulo 17 de su profecía, versículo 9, dice: más engañoso que ¿qué? ¡Que todo! Es el corazón. Y añade: y sin remedio. Y añade: ¿quién lo comprenderá? Déjame decirte en esta hora, si ese es tu mejor recurso, si ese es tu mejor instrumento, estás frito. ¿Cómo contrasta esta afirmación con lo que Jeremías menciona simplemente 2 versículos antes? Bendito es el hombre, no dice que confía en su corazón, sino que confía en el Señor, y añade, cuya confianza es el Señor. Nuestro corazón o nuestros sentimientos no nos sirven ni para confirmar lo que nosotros queremos, cuanto menos lo que Dios espera de nosotros. Pero tristemente son muchos los que toman sus decisiones como respuesta a lo que sintieron en un momento determinado. Así han decidido aceptar un empleo, así han decidido mudarse a otro lugar o cambiarse de iglesia o incluso entrar en el ministerio, porque sentían que su sentimiento era la forma en la que Dios estaba impulsándoles a tomar una decisión. El problema es que en ningún lugar de la Escritura encontramos una exhortación a actuar de esta manera, o a pensar que Dios va a usar mi sentimiento como vocero de su voluntad. Entre otras razones, porque los sentimientos fluctúan, cambian, varían mucho más de lo que nos gustaría. No son mis sentimientos, ni tampoco los suyos. No son mis impresiones, ni tampoco las suyas, por muy santificadas que nos parezcan, lo que me va a proporcionar acceso a la voluntad de Dios. Pero hay otro camino común y también errado, y es el de la sumisión ciega. No estoy negando el valor y la necesidad de ser dóciles, de someternos en toda área donde corresponda hacerlo. El Nuevo Testamento es claro al respecto. Por eso matizo y digo sumisión ciega. Y la idea es la de irse al extremo contrario de lo mencionado hasta este momento. Ya que no recibo señales, ya que mis sentimientos no me conducen a ninguna parte, que sean otros los que me asignen esa voluntad de Dios, los que determinen lo que debo hacer. De manera que la voluntad de Dios, en este caso para mí, va a ser lo que diga mi pastor, o lo que diga mi familia,
o lo que votemos en un grupo de estudio bíblico. Hace poco, una hermana me contaba que se había casado con el que por muchos años ha sido su marido, porque un pastor que apenas conocía le confirmó que era la voluntad de Dios que se casase. Y que se casase con ese hombre. Y lo llamativo de la historia es que esta mujer solamente había visto a ese individuo que vino a ser su marido en 2 ocasiones anteriores. Pero hay algo todavía más llamativo para mí, y es que el pastor le dijo que se casara con un hombre que no era salvo. Y el pastor lo sabía y le dijo: usted será el medio que Dios va a usar para convertir a ese hombre. La mujer, pensando que debía obedecer al pastor, pensando en que no debía ir en contra de los designios de Dios, pensando en no dejar a este hombre sin esa salvación que necesitaba, accedió a unirse en matrimonio. Tristemente, este es un ejemplo de los muchos que podríamos mencionar y de las muchas situaciones que se dan en las mal llamadas iglesias que tanto abundan a nuestro alrededor, donde líderes ungidos o autodeterminados y denominados apóstoles y profetas actúan de manera directiva y dictatorial. Un día tendrán que rendir cuentas delante de Dios por lo que están haciendo. Pero mientras tanto, nosotros aquí y ahora hemos de estar atentos a esa clase de abuso espiritual. Venga dado por quien venga dado. No, para descubrir cuál es la voluntad de Dios. No simplemente nos sometemos ciegamente a lo que otros me digan. Pero entonces seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Cómo es que Dios nos revela su voluntad? Y eso nos lleva a nuestro tercer epígrafe de esta mañana.